Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y de este programa de opinión, de análisis, de debate. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La noticia es que mientras la dictadura de Nicolás Maduro hace un gran show, un show mediático, recibiendo el jueves a 311 venezolanos que decidieron retornar a su país voluntariamente desde México, Estados Unidos acusa al régimen de mentir sobre su supuesta disposición a recibir más inmigrantes deportados desde territorio estadounidense. Vean ustedes lo que dice la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Gobierno de Estados Unidos, marzo 20 de 2025. Como era de esperar, Nicolás Maduro y sus compinches siguen mintiendo. A pesar de los informes de los medios, los vuelos de repatriación a Venezuela a través de México no se están llevando a cabo hoy. Maduro debe dejar de engañar y programar vuelos de repatriación consistentes y semanales. Nuestra unidad de asuntos de Venezuela espera su respuesta. La noticia: Maduro anunció el pasado miércoles que había ordenado incrementar los vuelos de repatriación desde los Estados Unidos, vuelos que su régimen decidió suspender hace 2 semanas tras la revocatoria de Washington a la licencia de operación de la petrolera Chevron en Venezuela. He ordenado incrementar todas las acciones diplomáticas para traernos a todos los venezolanos y venezolanas de los Estados Unidos, y le he dado la orden al enviado especial para las negociaciones de paz con Estados Unidos, doctor Jorge Rodríguez, que incremente todas las acciones para garantizar los vuelos de regreso desde Estados Unidos de todos los migrantes que han sido detenidos. Vamos a regresar todos los migrantes que han sido detenidos para darle respeto, dignidad, apoyo y vuelvan a su patria y vuelvan a su familia. Bueno, un discurso cuya narrativa hace pensar que Nicolás Maduro está absolutamente preocupado por sus connacionales a los que les dio la espalda y no recibía esos vuelos. Esta decisión, que ha sido comunicada por Maduro, como ustedes la acaban de oír, es para Estados Unidos, no se ha cumplido. El dictador venezolano estaría cediendo a las últimas advertencias del gobierno de Trump. Esta semana el secretario de Estado Marco Rubio amenazó con poner nuevas sanciones si Maduro no aceptaba recibir a los venezolanos deportados. Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna, a menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación. Sin más excusas ni demoras, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones severas y crecientes. El punto clave de la noticia: antes de negarse a recibir más vuelos con repatriados venezolanos desde los Estados Unidos, la dictadura de Nicolás Maduro solo había aceptado vuelos en 2 ocasiones. El 10 de febrero, 190 migrantes venezolanos llegaron en 2 aviones provenientes de Texas. Luego, el 20 de febrero, arribaron 177 migrantes que estaban detenidos en la base naval de Guantánamo, 80 de los cuales son acusados de pertenecer a la banda criminal del Tren de Aragua. Estados Unidos está muy confundido. Estados Unidos dijo que nos iba a enviar al Tren de Aragua y no nos ha enviado a nadie del Tren de Aragua. Alguien está mintiendo deliberadamente en los Estados Unidos. Que arreglen su problema antes, entre ellos. Cuando ellos estén listos, nosotros estamos listos.
Los 311 inmigrantes venezolanos que llegaron a Caracas provenientes de México lo hicieron, según el régimen madurista, dentro de un plan denominado Vuelta a la Patria, un plan que el Palacio de Miraflores oferta y muestra, obviamente, eso hacen show con bombos y platillos, como una gran alternativa para quienes deseen regresar a Venezuela. Lejos de toda la persecución, lejos de la represión aplicada en los Estados Unidos, lejos de la persecución aplicada a los ciudadanos solo por ser venezolanos o por tener un tatuaje, lejos de considerar a todos los venezolanos como delincuentes, muy lejos de quienes han maltratado a nuestro pueblo. Hoy son recibidos aquí en nuestro país de manera amorosa, de manera cariñosa, solidaria, con un abrazo de hermanos. El punto clave de la noticia, el régimen de Nicolás Maduro, que ahora posa con una cínica y supuesta faceta humanitaria para recibir con brazos abiertos a los inmigrantes, esta semana sorprendió abogando por los derechos humanos para los 238 venezolanos que Estados Unidos expulsó hacia El Salvador y que fueron recluidos en la ya famosa megacárcel denominada Secot. Maduro salió rasgándose las vestiduras por el respeto al debido proceso y los derechos humanos para los detenidos. Sí, así como lo escuchan, Maduro pidiendo garantías que paradójicamente él niega bajo su régimen totalitario a los presos políticos en Venezuela. No puede ser que una persona, por ser venezolano, sea capturado, secuestrado, sin derecho a la defensa, sin derecho al debido proceso, sin condena, sea metido en un campo de concentración en Estados Unidos y sea enviado a campos de concentración nazi en El Salvador. Yo le pregunto al presidente Nayib Bukele, públicamente, presidente, con respeto le digo, ¿usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal del Salvador? ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? Bueno, la insólita preocupación de Maduro ahora por los derechos humanos. Más adelante vamos a recordar a la gente que él tiene en la cárcel por ser disidente, por pensar distinto, y la cantidad de trato cruel, inhumano y sanguinario que ha tenido Maduro con la gente en sus propias cárceles, sin hablar de lo que ha impactado la tremenda diáspora, 8 millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país debido a toda esta terrible crisis humanitaria que ha provocado Nicolás Maduro. Vamos a hablar ahora con protagonistas de la noticia, porque por supuesto para las familias de los enviados al Secot en Salvador hay mucha angustia, hay mucha preocupación. Efectivamente son personas que en este momento sus familiares no saben qué situación están, cómo están, si se les están cumpliendo sus garantías, las más elementales como seres humanos en la cárcel, en el Secot. Y lo que hablábamos en las últimas horas cuando entrevistamos aquí también a la vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una cosa es apresar delincuentes que han incumplido no solo la norma migratoria, sino que han cometido delitos graves y enviarlos a cárceles en otro país. Pero otra cosa es confundirlos con personas que, aunque quizá hayan estado violando alguna norma migratoria, no han cometido ningún delito grave. Y menos aún si la persona estaba regularizada o tenía algún tipo de estatus migratorio legal en los Estados Unidos. Aymara Rodríguez es la hermana de uno de los enviados a la cárcel salvadoreña, Secot. Su hermano Jesús Antonio llegó junto con ese grupo de deportados desde los Estados Unidos y la saludamos en este programa a Aymara Rodríguez para escucharle precisamente esa preocupación que como familiares tienen ustedes. Bienvenida. Sí. Y Óscar Martínez es politólogo, especialista en relaciones internacionales, doctor en ciencias sociales, que nos acompaña desde El Salvador. Óscar, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches y gracias por la invitación.
Aymara, ¿qué está pasando con su hermano? ¿Qué está pasando con Jesús Antonio? ¿Qué saben ustedes? Yo lo que sé desde el sábado de la semana pasada fue la última llamada que recibí de él, que estaba en Texas en un avión para Venezuela, que le dijeron que recogiera sus cosas donde él estaba en migración, que recogiera sus cosas, que se iba a ir para Venezuela porque él firmó su orden de deportación para Venezuela. Y a él le dijeron que arreglara sus cosas, que se iba a montar en un avión para Venezuela. Y me dijo, hermana, por favor, dile a mi hermano mayor que está en Venezuela, que esté pendiente, que voy para allá. Fue la última llamada que recibí de él. De ahí no supe más nada de él hasta el sol de hoy, que me enteré que está en El Salvador. ¿Y cómo se enteraron ustedes que está en El Salvador, Aymara? ¿Lo vieron en el video que fue publicado con las personas deportadas en el avión? ¿O quién les avisó a ustedes que terminó en El Salvador su hermano? No, yo me puse a buscar en TikTok, me puse a buscar las personas que llegaron a El Salvador y veía persona por persona diferenciando a mi hermano para saber quién es mi hermano. Y mi hermano tiene una textura gordita, relleno, y ahí fue donde lo encontré y estaba tirado en el piso. Óscar Martínez, desde El Salvador, esta situación que se vive de manera tan dramática para los familiares de los deportados venezolanos que han terminado en El Salvador, ¿cómo la están ustedes percibiendo allá en su país? ¿Y qué opina usted sobre esta situación de falta de comunicación, falta de claridad? No se sabe finalmente las identidades de quienes fueron entregados a El Salvador, sus familiares han tenido que averiguar a través de las redes. ¿Y qué van a hacer las autoridades salvadoreñas al respecto? Bueno, en cuanto a ese tema, aquí en El Salvador no ha tenido mayor incidencia, más que la información que hay 238 personas miembros del tren de Aragua, donde sí ha sido controversial, ha sido en los Estados Unidos y Venezuela. Es decir, hoy dio declaraciones del presidente Donald Trump en donde afirma que todas esas 238 personas tenían nexos o eran miembros del Tren de Aragua, o sea que es producto de una investigación. Y se enviaron aquí pues a El Salvador, ¿no? Luego pues Maduro reaccionó cuando él se opuso y se opone a que los venezolanos, la deportación de los venezolanos hacia Venezuela, ¿no? Y resulta ser que dice que está de acuerdo. Y esta situación, la causa fundamental es precisamente la dictadura de Maduro. Hay más de 8 millones de venezolanos que han huido porque ahí no hay debido proceso. Ahí hay un irrespeto a los derechos humanos simplemente porque hay una dictadura y son perseguidos la oposición como delincuentes y son encarcelados. Entonces, si en Venezuela realmente hubiera una democracia y hubiera pues un bienestar económico y social en Venezuela, realmente los hermanos venezolanos no tuvieran necesidad de salir huyendo de ese país, ¿no? Y entonces ahora le echa la culpa realmente a los Estados Unidos, a El Salvador, y es bien cínico porque miente además, pero realmente él es el culpable de toda esta diáspora de venezolanos. Óscar, escuchábamos lo que nos decía una de las familiares de uno de esos venezolanos que fue enviado a El Salvador. ¿Cómo se interpreta en El Salvador, Óscar, esta decisión tanto del presidente Donald Trump de enviar a venezolanos a un tercer país, en este caso a El Salvador? ¿Y qué piensan de la decisión de Nayib Bukele de permitir que envíen deportados a El Salvador, a las cárceles que él construyó? Es que realmente aquí no ha causado conmoción y controversia. Incluso hace 2 días se acaba de hacer una encuesta donde el presidente Nayib Bukele sale con el 91% de respaldo. O sea que de cada 10 salvadoreños, 9 está de acuerdo. No hay ninguna repercusión al respecto, ¿no? Y en cuanto a la solicitud de los estados judiciales de ellos, pues obviamente a quien tiene que solicitárselo es a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, ¿no? Que son los que podrían
y deben, en teoría, proveer, ¿verdad? Esos datos que buscan algunos familiares. Aquí realmente ellos están en el centro de confinamiento para el terrorismo, es decir, es una de las cárceles más seguras del mundo, si no es que es la más segura del mundo, ¿no? En donde ahí están confinados y obviamente hay un respeto a los derechos humanos. Aquí han venido congresistas de Estados Unidos, de otros países, ombudsman o defensores de los derechos humanos de América Latina y Iberoamérica a ver cuáles son las condiciones en que se encuentran, ¿no? Y realmente en ese sentido, respeto, claro. Aquí hay una diferencia no en cuanto pues, a las condiciones de los Estados Unidos. Y la otra cuestión es que para los Estados Unidos es un gran ahorro, o sea, que esto beneficia a la población estadounidense, porque un costo por año de una persona de estas catalogadas como terroristas en algunos estados de la Unión Americana anda más de $200,000 y aquí pagan una modesta cifra por cada uno de ellos, que son $20,000 mensuales. Entonces, a El Salvador, en estos 238 les representan $6 millones, que para Estados Unidos pues es simbólico, para nosotros es bastante porque nos ayuda como salvadoreños a que el sistema penitenciario sea autosuficiente. Aymara, Óscar hacía énfasis en la cárcel donde tienen a su hermano, a Jesús Antonio, en el centro de confinamiento para el terrorismo. Háblenos de él, Aymara. ¿Él a qué se dedicaba en los Estados Unidos y qué piensa de que la justificación para su envío a una cárcel en El Salvador sea precisamente una acusación de que él pertenece a una banda criminal? Él aquí se dedicaba a trabajar de Uber y no me parece lo que pertenece a una banda, a esa banda del Tren de Aragua. Porque eso es mentira, él aquí se dedicaba a cuidar a su hija y a trabajar de Uber. ¿Y en qué condición él estaba en los Estados Unidos, Aymara? ¿Él estaba bajo algún tipo de estatus migratorio? ¿Estaba de manera legal? ¿Estaba de manera irregular? ¿Tuvo algún tipo de protección migratoria? ¿Cuál era su estatus? Tuvo un tipo de protección con migración y él estaba haciendo los papeles conmigo porque yo aquí entré y él es mi tutor aquí prácticamente en los Estados Unidos. Ahorita yo estoy sola porque él no está y estoy con mi cuñada, pero siempre me preguntan por él en el colegio y yo ya no sé qué decirle porque él aquí es mi representante para todo. ¿Y qué hacía en Estados Unidos? ¿Cuál era su oficio? Trabajar de Uber. ¿Solamente se dedicaba a eso, al Uber? Sí, al Uber. Óscar, es que ¿sabe cuál es el problema? El problema es que con estas deportaciones no ha habido una sola autoridad en los Estados Unidos que, uno, ni entregue las identidades de los deportados, dos, que explique qué antecedentes, en caso de argumentar que eran personas pertenecientes a una organización que además ahora ya es considerada terrorista, la organización del Tren de Aragua, o que han cometido algún delito violento. Ninguna autoridad de Estados Unidos ha tenido la claridad de ni siquiera darle identidad de los deportados. Y obviamente esto genera muchas dudas. Es verdad que Donald Trump está diciendo que ahí estaban los del Tren de Aragua, pero las mismas familias y algunos conocidos hablan de personas que tenían una vida diferente a la de que uno se puede imaginar de un delincuente. Tanto es así, Óscar, que Marco Rubio, el secretario de Estado, en una entrevista con Fox, decía, bueno, si hay uno que no es del Tren de Aragua, que es inocente, que no está vinculado con violencia, pues el gobierno de El Salvador ya verá qué hace. ¿Cómo cree usted que el gobierno de El Salvador o las autoridades salvadoreñas o los jueces salvadoreños van a ser quienes definan quién es violento, quién pertenece a una organización criminal o terrorista y quién no? ¿Cómo cree usted que las autoridades salvadoreñas van a resolver este dilema? Bueno, aquí los han enviado como delincuentes, resultado de un proceso judicial de investigación en los Estados Unidos, como lo ha dicho Marco Rubio, como lo ha dicho Donald Trump, Carolina Levine.
etcétera, ¿no? Entonces, quienes tienen los expedientes y saben eso son los Estados Unidos. Aquí en El Salvador simplemente se le está resguardando, ¿no? Como un contrato privado, digamos, para tener reclusos, ¿no? Acordémonos que buena parte de las cárceles de los Estados Unidos son privadas, pero los dueños de las cárceles, ¿cómo se llama? No tienen injerencia en las cuestiones judiciales, sino que son las autoridades estadounidenses. En ese sentido, las autoridades salvadoreñas, ni el presidente, ni nada de nosotros tenemos nada que ver aquí. Es Estados Unidos quien va a decir sí, es inocente, ¿verdad? Si es que prueban que realmente lo es, entonces déjenlo libre. Pero no los salvadoreños, porque han sido procesados en los Estados Unidos, no aquí en El Salvador. Aymara, este relato que nos estás entregando y que Oscar también nos está matizando desde la perspectiva que hay en este momento en San Salvador frente a esta deportación, también genera mucha preocupación en los que están en este instante en los Estados Unidos, en aquellos venezolanos que ven la situación de tu hermano y de alguna manera se ven reflejados, porque en cualquier momento podrían sufrir lo mismo. En el caso de él, de Jesús Antonio, ¿él cómo lo capturan? ¿Él qué estaba haciendo en el momento en el que es privado de su libertad por las autoridades migratorias? Ese día él tenía una corte de migración y yo lo acompañé. Íbamos en el carro con mi sobrina y él entró a su corte, llegó tarde por el tráfico. Él salió de la corte, todo bien. Y fuera de la corte le esperaron los agentes de ICE diciéndole que tenía una orden de deportación. Y yo estaba en el auto con mi sobrina. Él iba caminando hacia el auto, lo detuvieron y se lo llevaron. Y de ahí ya no supe más nada de él. Los policías me llevaron a mi casa y no me dijeron más nada de él. Aymara, ¿y por qué se los llevan a él y a ti te dejan en libertad? ¿Ellos entregaron algún tipo de explicación? En ese momento no me entregaron ningún tipo de explicación, nada más le dijeron a él que tenía una orden de deportación y que tenía que ir al ICE a pagar 3 meses por faltar a una corte que él no fue. Y como yo soy menor de edad, me llevaron a mi casa con mi sobrina. Aymara, ¿él tuvo la oportunidad de defenderse con abogados? Sí, pero los abogados no hicieron nada. Nada más dijeron que tenía que estar 3 meses ahí y que tenía que firmar su orden de deportación porque él ya se quería ir de aquí. Él quería irse a Venezuela. Y cuando él firmó la orden de deportación, que le dijeron que llegaron 3 aviones, le dijeron que arreglara sus cosas, se montara, y 2 aviones aterrizaron en Venezuela. Y yo traté de comunicarme, de buscar a ver si él había llegado a Venezuela y no llegó. De ahí fue que me empecé a sospechar que pudo estar en El Salvador y me comencé a meter a las redes a buscar hasta que lo encontré. Oscar Martínez, las autoridades de El Salvador, ¿cree usted que deberían por lo menos publicar la lista de la identidad? Hay muchas familias que ni siquiera saben que su ser allegado está en una cárcel en El Salvador. Vamos a ver, al margen de que sean acusados de pertenecer al Tren de Aragua, que Trump lo ha dicho, pero hasta sus propios funcionarios no se atreven a calificar que todos sean del Tren de Aragua. Aquí entrevistamos a la portavoz del Departamento de Estado y nos decía, mire, lo que pasa es que no lo enviamos a Venezuela, el avión, porque está ralentizado el proceso, porque Nicolás Maduro no ha recibido... no ha querido recibir los aviones con deportados. Es decir, ni sus propios funcionarios se atreven a asegurar que todos son terroristas. ¿No debería el gobierno de El Salvador por lo menos publicar las identidades para que por lo menos los familiares sepan quiénes están en esa cárcel? Pues yo creo que en este caso realmente quienes son los obligados, si es que se puede decir así, son las autoridades estadounidenses, que pueden decir los nombres, los cargos por los que guardan prisión,
Esos datos los deben de dar ellos, no las autoridades salvadoreñas. Las autoridades salvadoreñas simplemente están aquí resguardados, ¿verdad? Y ojalá, pues, en un futuro quisiéramos tener aquí a Nicolás Maduro, a este Dios guardado, no sé cómo se llama, y toda esa gente que está oprimiendo a los venezolanos y que causan mucha lástima, mucha pena, el sufrimiento, pues, de todos estos hermanos que se fueron obligados a emigrar, ¿no? Y también hay que decir que hay otra cosa, ¿no? Que el Tren de Aragua es una de las acciones más criminales, ¿verdad? Ha sido catalogada como una organización terrorista. No estamos hablando aquí de delincuentes comunes, no estamos hablando de carteristas, no estamos hablando de asaltadores, ¿verdad? Y acordémonos que el origen es chavista, ¿verdad? Y en Estados Unidos esta cuestión es considerada de seguridad nacional, pues, y realmente han causado serios daños allá, y las autoridades estadounidenses, al igual que cualquier autoridad, tienen que velar por la seguridad nacional y la seguridad de sus ciudadanos, y tienen que actuar. Sí, no, y queremos dejar una cosa bien clara. Aquí puede haber cuestionamientos a la forma como las autoridades de Estados Unidos están resolviendo un tremendo problema de migración que tenían, porque había un tremendo problema. Y hay una falta de transparencia sin duda. Sin duda las autoridades de Estados Unidos no están entregando la información claramente, concretamente, para tener las certezas de finalmente si los deportados que montan en estos aviones están cruzando gente violenta de una organización terrorista que la misma administración de Donald Trump reconoce que es extensión del régimen criminal, bárbaro, sanguinario de Nicolás Maduro. Y aquí no lo estamos excusando ni le estamos creyendo ahora el ataque de preocupación de los derechos humanos que le está dando en las últimas horas. Obviamente él está usando esta situación para manejarla a favor de su imagen política. Por supuesto, aquí no estamos excusando a un dictador. Lo que pasa es que estamos escuchando desde hace varios días tanta angustia de los venezolanos que han tenido que huir de su país, que han tenido que de alguna manera salir por una trocha, atravesar fronteras, asumir unos riesgos increíbles para buscar un futuro en cualquier otro país, y que terminen mezclados o que terminen señalados junto con la terrible banda criminal, la banda criminal que además es que, recordemos, son asesinos, mataron al militar Ronald Ojeda en Chile, es decir, cometen crímenes que le convienen al régimen dictatorial y autoritario de Nicolás Maduro. Tanto así que cuando volvamos después de comerciales vamos a repasar esas cifras de diáspora y bueno, y los detenidos, los presos políticos que hay en Venezuela, cómo también los secuestran, los desaparecen, los incomunican y los torturan. Más de 9.000 casos que están ante la Corte Penal Internacional. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Bueno, y frente a la insólita preocupación, insólita y novedosa, pero nada creíble, preocupación de Maduro por los derechos humanos que él propiamente ha violado sistemáticamente, es punto clave repasar con datos y cifras la situación que devela la verdadera careta represora de este régimen que irónicamente denuncia maltratos a los inmigrantes venezolanos. No podemos olvidar que la diáspora venezolana está cerquítica a los 8 millones de personas. Actualmente en el mundo, los refugiados inmigrantes de Venezuela suman un total de 7.892.241. De ellos, 6.702.332 se encuentran dispersos por todos los países de nuestra región, América Latina y el Caribe. Estas cifras son documentadas por la plataforma interagencial R4V y corresponde al corte del 3 de diciembre del año 2024. ¿Cómo terminó el 2024, Jefferson? Claudia, subemos a este panorama la condenable y difícil situación interna de los prisioneros políticos. El fenómeno de la persecución, el hostigamiento y los constantes ataques a los opositores democráticos persiste en este momento. De acuerdo con registros de la ONG Foro Penal venezolano, en las cárceles de la tiranía que gobierna Venezuela están recluidos un total de 894
presos políticos. 889 de ellos son adultos y 5 son adolescentes entre los 14 y los 17 años de edad. Del total de presos políticos, 806 son hombres y 88 son mujeres, 727 son civiles y 167 son militares. Estos datos son datos del Foro Penal que han sido actualizados hasta el pasado 17 de marzo de este año, el 2025. En este momento quiero darle la bienvenida a David Smolansky. Él es excomisionado para la Organización de Estados Americanos, excomisionado para los migrantes y refugiados venezolanos. A David, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, como siempre tan generosamente en NTN 24 y en la noche. Y David, lo angustiante de toda esta situación, aquí no vamos a ser bobos útiles de Maduro de ninguna manera. El mayor responsable es Nicolás Maduro, pero como lo está resolviendo Donald Trump, también está generando una angustia terrible para los venezolanos que viven en los Estados Unidos. Es muy injusto que una diáspora tan gigantesca, tanta necesidad del venezolano, ahora sientan este pánico y esta persecución en los Estados Unidos. Uno entiende que de las autoridades migratorias y las autoridades de defensa de los Estados Unidos cojan a los criminales, a los violentos, los deporten. Y también uno entiende que hay unas normas migratorias que también un país tiene todo el derecho a deportar, pero terminar mezclándolos es lo que angustia, David. La comunidad venezolana, ¿cómo se está sintiendo en ese momento? La comunidad que vive en los Estados Unidos. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la invitación para discutir sobre un tema que ha estado en las portadas de los medios de comunicación y en la discusión en general de la opinión pública en los últimos días. La abrumadora mayoría de los venezolanos que hemos llegado a los Estados Unidos somos gente trabajadora, gente emprendedora, jóvenes que quieren estudiar y personas que quieren que Venezuela sea libre, haya democracia, haya seguridad, haya Estado de Derecho para volver. Somos nosotros los primeros en Estados Unidos que no queremos al Tren de Aragua, ni en nuestro país, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país de este continente. Es más, voy más allá. Las primeras olas migratorias de venezolanos, quiero recordar que no fue por la escasez de medicina o alimentos, fue por la inseguridad, por la violencia, porque quiero recordar que Venezuela, desde que empezó este siglo, constantemente ha estado entre los 5 países más violentos del mundo por su tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes. Y uno de los principales responsables de esa violencia e inseguridad es el Tren de Aragua. Entonces, quiero dejar muy claro que si bien es cierto que hay miembros del Tren de Aragua en los Estados Unidos, que si bien es cierto hay miembros del Tren de Aragua en otros países de la región, que si bien es cierto esto es una banda grandísima que se ha logrado captar lamentablemente a miles de personas, pues no todos los venezolanos evidentemente somos el Tren de Aragua. Voy más allá. La abrumadora mayoría de los venezolanos no somos miembros del Tren de Aragua, los que estamos en Estados Unidos. Y entonces nosotros estamos muy claros que todo aquel que tenga antecedentes penales, todo aquel que haya cometido un delito, tiene que enfrentar a la justicia. Pero es muy importante que la migración venezolana no sea estigmatizada, no sea criminalizada y que se mantengan protocolos de protección migratoria, como por ejemplo el TPS, porque además quienes hoy portan el TPS en los Estados Unidos, como ya dije antes, estudian, emprenden, trabajan, aportan a la economía de este país, pagan impuestos y además la mayoría, por cierto, está en el sur de la Florida. Entonces, por eso es que quiero hacer muy bien esta diferenciación, Claudia, porque lo que más deseamos todos los venezolanos es volver a nuestro país. Lo que más deseamos todos los venezolanos es reencontrarnos con nuestros seres queridos. Lo que más deseamos todos los venezolanos es volver a una nación donde haya plenas libertades, donde haya seguridad para salir con nuestras familias en la noche, donde haya Estado de Derecho, donde haya instituciones independientes, donde haya seguridad jurídica para invertir y poder superar la pobreza. Eso es lo que queremos todos los venezolanos. Y lamentablemente, toda esta situación que hoy ocurre, no solo en Estados Unidos, sino en el continente, tiene un responsable. Y ese responsable es la dictadura. Y la dictadura no solamente es Nicolás Maduro, quiero dejarlo claro. Ha sido el Aizamí, ha sido Diosdado Cabello y han sido muchos otros que trabajan como la mafia y que forman parte del cartel de los soles.
Bueno, Donald Trump responde ante, obviamente, todos los señalamientos, abogados que también han dicho que no todos los que fueron deportados a El Salvador pertenecían al Tren de Aragua. Él dice que el proceso fue riguroso y, por supuesto, y como periodistas hemos escrito a los diferentes departamentos de autoridad de los Estados Unidos para que nos entreguen identidades, antecedentes, prontuarios. Pero no están entregando esa información. En los Estados Unidos no están entregando esa información. Aymara, ¿alguna forma de, han pensado ustedes de pronto conseguir alguna fundación en El Salvador que les ayude a hacer el contacto con sus familiares, con otros familiares de detenidos? ¿Qué están pensando hacer al respecto? Sí, hemos estado yendo a la Embajada de El Salvador y todo eso, pero nos dicen que no nos pueden dar información si no estamos en El Salvador. Vamos a hacer otra pausa, nos vamos a comerciales y ya regresamos con este análisis. Obviamente, Nicolás Maduro ahora usa este tema para plantearse como el guardián de los derechos humanos de los venezolanos, mientras al interior de su país maltrata, secuestra, desaparece, encarcela a personas que no son criminales, a simples opositores políticos. Está todo el círculo de la campaña de Edmundo González y María Corina Machado en las garras de Nicolás Maduro y en situaciones terribles, en muchos casos incomunicación y ni siquiera un abogado. Y ahora Nicolás Maduro se presenta como el gran salvador de los derechos humanos porque critica a Donald Trump por la forma en la que está generando estas deportaciones. Ojalá el gobierno americano y la administración americana también puedan ver esto, ¿no? Como también un régimen autoritario al que consideran criminal termina aprovechándose de la forma en la que Estados Unidos está tratando de resolver un tema y que parece que no está teniendo la transparencia adecuada. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Adicionalmente a la persecución interna de la oposición democrática en Venezuela, tampoco podemos dejar de lado otro fenómeno terrible que agobia al país bajo la dictadura de Maduro. Más de 8 millones en la diáspora, nos dice David Smolansky, dice 8,2 millones, la cifra actualizada en este momento. Es decir, cuando ya han transcurrido y está transcurriendo 3 meses del año, 8,2 millones es la cifra actualizada que nos entrega David Smolansky, además una de las personas que sigue con mucha rigurosidad todo el tema de la diáspora, de la migración y del refugio para los venezolanos. Esa incesante pobreza, las cifras del año 2023 que fueron las últimas que pudimos comprobar, como mostraba una encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI, revelaron que el 52% de los hogares de Venezuela viven en pobreza multidimensional, 51,9%. Esto es, bueno, más de la mitad de los venezolanos en pobreza total, es decir, sin ingresos, carencias en servicios básicos como la energía, como el agua, como el alimento, deterioro absoluto en la educación y según el mismo estudio, la mitad de los hogares, otro 50%, no percibe ingresos para cubrir la canasta familiar, lo que los pone en situación de pobreza extrema. Es decir, Venezuela se divide entre los pobres extremos y los pobres multidimensionales. Una tragedia, esto es una tragedia. El ingreso promedio per cápita en el segmento más pobre de la población venezolana es de $10 al mes. $10, eso no sirve para nada. Entonces, todas estas condiciones son las que hacen que la gente se vaya. ¿Y de quién es la culpa? La culpa es de Nicolás Maduro. Ahora, los venezolanos que han encontrado su destino en los Estados Unidos, pues ahora se están enfrentando a un gobierno que tenía que poner en orden la casa en el tema de la migración, pero que no ha sido claro ni transparente en la forma en la que está haciendo el proceso. Aymara, para despedirnos, su mensaje a las autoridades, tanto de Estados Unidos como de El Salvador. Que mi mensaje para ellos sería que no juzguen a las personas por sus apariencias o porque solamente lleven un tatuaje en el brazo o porque lleven un tatuaje en cualquier parte del cuerpo, y que no todos somos iguales, que porque nada más lleve un tatuaje no significa que permanezca al Tren de Aragua.
y no me parece. Sería mi mensaje. Muy bien. Óscar Martínez, politólogo en relaciones, además experto en relaciones internacionales. Suponemos que en El Salvador está el gobierno de Nayib Bukele también dispuesto a recibir más deportados como lo prometió, ¿verdad? En estos meses siguientes van a seguir llegando deportados venezolanos, ¿o esta es la única que va a recibir? Sí, yo creo que hay que hacer definición del concepto, ¿verdad? Porque deportados da la impresión que entran personas inocentes, ¿verdad? Y los que están entrando en calidad de delincuentes, ¿verdad? No personas así que nada tienen que ver. Entonces yo creo que habría que tratar con cierta delicadeza, porque si no, perdemos de vista lo fundamental, que la causa principal aquí es la dictadura de Nicolás Maduro, y que es un narcoestado criminal. La otra, eso no hay que perderlo de vista. Ni tampoco hay que perder de vista que el Tren de Aragua es una de las mafias más criminales y salvajes del mundo, que es una pandilla transnacional. Es decir, que pueden haber inocentes, sí, pero no hay que está bien, ¿verdad?, que abordemos el tema. Pero si mencionamos el tema y dejamos esto a un lado, realmente le estamos haciendo un favor inmerecido a la dictadura de Nicolás Maduro. No es posible que nuestros hermanos venezolanos estén pasando esta situación dramática, siendo Venezuela uno de los países más ricos del mundo, ahora es uno de los países más pobres. Eso no puede ser. Entonces yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sin duda, aquí hay un responsable mayor que Nicolás Maduro que está tratando de sacar provecho de esta situación, y eso, como lo dices muy bien, no se puede perder de vista en ningún momento. David Smolansky, para terminar, ¿cuál va a ser el futuro, cree usted, de los venezolanos en Estados Unidos? Bueno, como te decía antes, Claudia, hay miembros del Tren de Aragua en todo el continente, pero no todos los venezolanos somos Tren de Aragua. La abrumadora mayoría de los venezolanos no es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua no nos representa. El Tren de Aragua no es esa Venezuela trabajadora, emprendedora, honesta, sacrificada. Nosotros estamos trabajando arduamente para buscar mecanismos alternos de protección, especialmente para las personas beneficiadas por el TPS, ya sea que se reconsidere esa decisión, ya sea que se aplique de nuevo como lo hizo el presidente Trump en el año 2020, el DED, o crear alguna alternativa como la ley de ajuste venezolano, que podría imitar a la ley de ajuste cubano, que por décadas los ciudadanos de esa isla se han beneficiado de ese mecanismo de protección en los Estados Unidos. Y como yo he dicho, si la dictadura venezolana es hija de la dictadura de Fidel Castro, pues los venezolanos no merecemos algo menor a eso, especialmente cuando son cientos de miles que trabajan, estudian, emprenden en los Estados Unidos y aportan a la economía de este país. Evidentemente, yo soy el primero, y tú lo conoces, Claudia, desde que yo trabajaba en la OEA, en condenar la estigmatización hacia los migrantes venezolanos, la xenofobia, la criminalización. Lamentablemente, pues, el régimen de Maduro y de Diosdado, pues, ha llevado sus tentáculos más allá de las fronteras venezolanas. Y sí te puedo decir con toda seguridad, con toda la convicción, que la única manera de frenar la migración forzosa de Venezuela, la única manera de poner un parado a este deslave humano, como lo he llamado, que viene desde Venezuela, es definitivamente desalojando a estos criminales del poder. Mientras más dure este régimen en el Palacio de Miraflores, lamentablemente más venezolanos seguirán deambulando en el continente y seguirán siendo vulnerables a grupos criminales para actividades delictivas como la trata y el tráfico. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos combatir, evitar. No queremos que ningún venezolano más huya de su país, y más bien queremos crear todas las condiciones en un gobierno democrático para que millones de migrantes puedan volver y no solamente reencontrarse con su familia, sino ser parte de esa reconstrucción, porque vamos a necesitar definitivamente a los migrantes para reconstruir a Venezuela, que hoy es un país en ruinas y que, como ustedes han dicho, la mayoría de la población lamentablemente vive en pobreza o pobreza extrema.
David Smolansky es comisionado de la Organización de Estados Americanos para Migrantes y Refugiados Venezolanos. Como siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Una feliz noche. Gracias. También queremos agradecerle a Óscar Martínez, que estuvo con nosotros David. en El Salvador. Él es politólogo y licenciado en Relaciones Internacionales. Óscar, gracias por su tiempo. A las órdenes, gracias. Y también a Aymara Rodríguez, hermana de uno de los ciudadanos venezolanos deportados y enviados a una megacárcel en El Salvador. Gracias por habernos acompañado, Aymara, y que vengan unos mejores momentos para su familia y ojalá se pueda comunicar con ese hermano que en este momento estoy seguro también está muy preocupado por usted. Una feliz noche. Ok, gracias. A todos nuestros televidentes, gracias por habernos acompañado en esta emisión del programa La Noche. Sigan en nuestra programación. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta la próxima, Jefferson. Buenas noches. Claudia, una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes.